Warhammer 40K. Nuestro viaje. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. 41. Golpear. Un impacto por detrás empujó a un tiburón hacia adelante mientras varias astillas salían volando, clavándose profundamente en el mamparo de acero. El antiguo guerrero que había empujado al tiburón respondió al fuego. Rayos de luz atravesaron la oscuridad. Los carcharodones reaccionaron, vislumbrando un cuerpo Xenos brillando en las sombras y oyendo el sonido de astillas perforando ceramita. La intención asesina en sus mentes alcanzó su punto máximo. Con pasos atronadores que hacían crujir el aire, 3 tiburones cargaron, dejando estelas pálidas a su paso. Matar. Uno asestó una patada directa, obligando al enemigo a bloquear. Otro sujetó las extremidades del Xenos, restringiendo su movimiento. Entonces, el último saltó alto y descargó su hacha, partiéndole el cráneo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Después de despedazar al insidioso tirador, los tiburones regresaron con el corazón lleno de una mezcla de dolor y frustración. A cientos de metros de distancia, el antiguo guerrero levantó rápidamente la mano, indicando que estaba bien. Los tiburones finalmente se relajaron y, siguiendo una nueva señal táctica, se lanzaron hacia su siguiente presa. El escuadrón había formado una formación bastante compacta. Además de los 2 tiburones que lideraban el asalto, uno siempre permanecería al lado del antiguo guerrero. Debían ser más vigilantes, más cuidadosos. No podían volver a cometer semejante error. Con una fría intención asesina, los tiburones eliminaron rápidamente a los enemigos que se ocultaban en cada rincón. A diferencia de su habitual estilo de combate frenético, las escuadras de carcharodones se movían en silencio, desapareciendo en la oscuridad tras despedazar a sus presas. Al ataque, los carcharodones poseían una velocidad esquiva. La sombra de su linaje se aferraba a ellos, su mejor camuflaje. Solo cuando golpeaban, cortaban y pulverizaban a cualquiera que se atreviera a oponérseles, mostraban sus colmillos. Eran como los depredadores máximos de los océanos de la vieja tierra. Sus presas solo vislumbraban las fauces abiertas y sangrientas bajo el azul profundo en sus últimos instantes. Disminuye el ritmo. Avanza al siguiente nodo en 3 segundos. La voz de Romulus resonó en sus oídos, lo que permitió a los concentrados tiburones echar un vistazo al veterano que seguía observando las sombras. Su vista superior les permitió ver la herida de entrada en su casco de diseño Corvus. Solo había salpicado un poco de sangre. Claramente había girado la cabeza a tiempo para evitar un golpe fatal. Poder detectar a estas criaturas en su propio territorio, señalar sus objetivos e incluso predecir sus trayectorias de ataque, esa era una experiencia. Los tiburones, que se enorgullecían de su silencio y letalidad, no pudieron evitar maravillarse ante la habilidad y precisión de los antiguos guerreros. Un impacto increíble, murmuró Rómulo. El repetidor proyectaba imágenes de los distintos escuadrones. Con la ayuda de su visión psíquica, Romulus orquestaba cuidadosamente el ritmo de cada equipo, buscando cada oportunidad en el campo de batalla y aprovechándola. Estaba pasando de un estado de relativa inexperiencia a uno de control sin esfuerzo. Estaba cogiendo ritmo. Observando las proyecciones espirituales de sus enemigos, que se movían como marionetas en sus dedos, ser rodeadas y aniquiladas, viendo cómo sus fuerzas reunidas eran violentamente destrozadas por el poder individual sin igual de Karna y su vanguardia, y luego destrozadas por la inagotable multitud de tiburones, estos enemigos eran como juguetes en la palma de su mano. La táctica más imbatible para dominar un campo de batalla era dominar al enemigo. Y en ese momento, Rómulo había obtenido esta ventaja única. Ahora entiendo por qué a Horus siempre le gustaba usar a los nómadas pálidos para la primera oleada de ataque, dijo Romulus. Si no podía comandar a los sabuesos de guerra él mismo, haría lo mismo. Aunque enviar tropas para la primera carga en una batalla importante demostraba una cruel indiferencia por sus vidas, la pura belleza de la superioridad numérica, la eficiencia es simplemente demasiado alta. Estoy de acuerdo, dijo Ramsés, quien mantenía el campo psíquico y les ofrecía a sus camaradas una perspectiva divina para facilitar su microgestión. Solo un comandante podía apreciar realmente la letalidad de los carcharodones. Sus cargas, combinadas con su afinidad con las sombras, eran aterradoras. Podían estar justo frente a ti antes de que tuvieras tiempo de reaccionar.
Y su método de matar, no era tan evidente contra los intrépidos Drukhari, pero en un campo de batalla convencional contra un enemigo menos disciplinado, su moral se habría derrumbado al instante. Creo que clasificaría la destreza de combate individual de la Guardia del Cuervo justo por debajo de la de los 1000 hijos. ¿Y dónde pones a los ángeles oscuros? Preguntó Romulus, con la vista fija en las transmisiones del campo de batalla, mientras su mente procesaba las perspectivas de todos los puños imperiales. Si hablamos de potencia de combate máxima, ¿por qué no incluir a los puños imperiales? Replicó Ramsés, irritado, mientras aumentaba la presión psíquica sobre algunos de los enemigos más fuertes, con la atención aún puesta en la disformidad. Entonces Sigismund da por terminada la conversación. El ambiente entre ambos era bastante relajado, pues la batalla se desarrollaba según lo planeado. La sensación de tenerlo todo bajo control era increíblemente reconfortante. Incluso tenían la capacidad de sobra para concentrarse en la microgestión de acciones individuales, asumiendo el riesgo de lesiones en lugar de los tiburones. Al fin y al cabo, sus marines drones eran prescindibles. Los tiburones eran seres vivos. Aunque ahora estuvieran bajo la vigilancia del emperador, no se les podía permitir morir sin cuidado. El control de Rómulo tenía un límite, al igual que el número de drones. Pero si morían, podían ser reemplazados al instante. A los tiburones les llevaría al menos un siglo entrenar a un veterano de ese calibre. Él sabía que era más valioso. Es hora de acabar con esto, dijo Romulus. Su mirada se posó en el objetivo en el pasillo con la firma de alma más poderosa. Las rutas planeadas para Karna y los otros dos asesinos se superponían a la señal de vídeo. Allí, en el centro mismo de esta red de muerte, estaba el Arconte y flota de asalto. La comitiva del Arconte se había visto debilitada por los repetidos asaltos. Sus desesperados intentos por reunir fuerzas fueron inútiles. Tras pedirle a Arturo que buscara repetidamente trampas ocultas, Rómulo descubrió que el Arconte ni siquiera había tenido tiempo de armar los explosivos que había preparado para un último intento. No estaba claro por qué no les había instalado detonadores remotos. Esto le había negado a Ramsés una buena oportunidad para desatar la explosión de almas que había estado preparando. Detengan el avance. Grupos de asalto principales, entren en el círculo interior en oleadas. Fuerzas del círculo exterior, reúnanse en los nodos marcados y proporcionen fuego de cobertura en los corredores principales, tras absorber la información de cada escuadrón y revisarla rápidamente en su interfaz personalizada, Romulus dio sus órdenes. Apretó el nudo de la muerte. Los más de 100 combatientes en el campo de batalla comenzaron a cambiar de formación con una coordinación sin precedentes, siguiendo las meticulosas órdenes de sus comunicadores. Esta batalla naturalmente concluiría de la manera preestablecida. Victoria. Él está aquí. El suelo tembló levemente y luego comenzó a sacudirse violentamente, como si un tren se precipitara hacia ellos por el pasillo. Era él. Esta vez, era el ángel de la armadura negra. Los guardias avanzados del Arconte apenas habían reaccionado, sus armas ni siquiera estaban levantadas, cuando fueron cortados como tallos de grano, con sangre maloliente salpicándose por todas partes. Ah, y el carnicero carmesí, y el caballero silencioso. Una hermosa vista de la vida agonizante se desplegó ante él. El Arconte juró recordar estas magníficas figuras. Si tuviera la oportunidad, enviaría a estos guerreros a las sangrientas arenas del Elite Sperax, para que todo Comorrad presenciara su muerte. Al mismo tiempo, se detuvo en seco, como si hubiera desistido de la lucha. Escuchó el incesante ruido de las botas de hierro en la cubierta y sonrió al ángel que se acercaba. En el momento en que apareció la sonrisa triunfante del Arconte, el piso de metal frente a Karna se dobló repentinamente hacia arriba. Auge. Un motor de dolor talos de casi 4 metros de altura irrumpió, balanceando sus extremidades. ¿Quién sabía cómo semejante monstruo había logrado navegar por los estrechos canales de drenaje? Sus complejas y giratorias extremidades destrozaron el metal, lanzando fragmentos como metralla, impactando las paredes circundantes y lanzando chispas. Pero Karna levantó la mano sin ninguna señal de pánico. Empuja, levanta, corta. Con una impresionante demostración de destreza marcial, el talos salió volando como una pelota bateada. Antes de que pudiera aterrizar, los mercenarios de Slit que lo habían acompañado quedaron reducidos a un charco de sangre. Con la mirada fija al frente, al Arconte que alzaba su arma, el ángel de armadura negra ni siquiera pensó en esquivarlo. Lanzó su lanza hacia arriba, atravesando al talos en el aire.
Silenciador, silenciador. Una serie de impactos sordos resonaron cuando el arma desintegradora del arconte impactó la espalda del Talos, arrancándole grandes trozos de carne. Incluso Karna se vio obligado a retirar su lanza, con parte de la hoja carcomida, antes de arrojar el motor de dolor a un lado. Chocar. El cuerpo masivo voló por los aires, obstruyendo la visión del arconte. Entonces, el imponente ángel se abalanzó hacia adelante, impactando con su lanza de poder. Sonido metálico. Se abrió un largo corte en la cubierta. Como por teletransportación, el arconte, el objetivo previsto, apareció detrás de Karna y comenzó a correr. Otra carta de triunfo. Un arconte que comandaba una flota de asalto en Komorak siempre tenía ases bajo la manga. No era la primera vez que escapaba. Su guardia personal, su conocimiento del entorno, la alta tecnología a su disposición. Estos eran los recursos que le habían permitido superar cercos una y otra vez. Pero el arconte no huiría sin más. Antes de morir, usaría sus propios métodos para darles a estos simios una dolorosa lección. Una persecución sin sentido, pensó el arconte con una mueca de desprecio, rompiendo el dispositivo de teletransportación sobrecargado y sintiendo el dolor abrasador de la carne quemada. Usó su velocidad sobrehumana para alejarse de los astartes. Los rugidos a sus espaldas se desvanecían. Los miembros restantes de su séquito habían cumplido fielmente con su deber, atrayendo al ángel carmesí. Durante el cerco, él, un experto en el arte del asesinato, ya había descubierto el único defecto de esta red mortal. La temeridad del ángel. El arconte desconocía cómo lo seguían. El terror de la dama sedienta lo obligaba a ignorar ciertos pensamientos que no debía albergar. Si su oponente hubiera sido un campeón de Slaanesh, no estaba seguro de si habría tenido el valor de resistirse. Por supuesto, la fuerza que lo asediaba era sin duda excepcional, eficiente y poderosa. Incluso en las arenas competitivas de Komorak, serían considerados una partida de caza de élite. Pero la búsqueda insensata de matanza por parte del ángel expuso la mayor debilidad del grupo de caza. La iniciativa de elegir el campo de batalla estaba ahora en sus manos. Al escuchar el viento frío y constante en el pasillo, el arconte tuvo la certeza de que el ángel estaba lejos otra vez. Otros podrían desconfiar de las trampas, pero este ángel enloquecido y poderoso había caído en ellas una y otra vez. Claramente, este guerrero carecía de la capacidad de discernirlas. E incluso si el entorno hubiera cambiado, recordaba con claridad dónde estaban colocadas las bombas de materia oscura. Solo necesitaba disimular su intención con una huida despavorida. Las fuerzas que lo rodeaban acabarían entrando en la red que tejía y sacrificarían sus vidas por la suya. Un plan perfecto. Una sonrisa cruel tocó los labios del arconte. Un grupo de tontos desperdiciando su talento. Solo yo soy el maestro de la intriga. Lo único desafortunado fue que tuvo que correr contra el tiempo y no pudo despedirse de estos encantadores guerreros de una manera más pausada. Suspiro, quizás debería haber confiado un poco más en mis subordinados. Así no tendría que apresurarme a armar las bombas yo mismo. Solo tengo que llegar a ese lugar. Ignorando las sirenas de advertencia de un cogitador cercano, el arconte abrió una abertura con su agonizador y usó su poderoso cuerpo para atravesar una puerta blindada cerrada. Entonces, el arconte se congeló. El caballero silencioso permanecía en silencio en el centro del pasillo. Había apoyado su escudo en el suelo y portaba su espada negra al hombro, mirándolo en una postura relajada, casi provocativa. El arconte no actuó precipitadamente. Él mismo había usado este mismo método para engañar a los impulsivos y lograr que lo atacaran en repetidas ocasiones. El cadáver a los pies del caballero, con una sola herida, era la mejor prueba de ello. Piensa, Ashton, piensa. Hay una puerta a la izquierda con un pasillo. Puedo ir por ahí, aunque hay que desviarse un poco. Agarrando una granada de plasma, una serie de planes cruzaron por la mente del arconte. Pero antes de que pudiera actuar, la puerta de la izquierda fue destrozada por unas garras enormes. Zumbido. Una niebla carmesí se extendió. Tiberos, mucho más alto que un marine espacial normal, se reveló. A través de los huecos de su enorme figura, el arconte solo pudo ver un suelo cubierto de carne picada y un pasillo lleno de una aura densa y sangrienta que aún se disipaba. Parece que tengo que volver. Ese ángel sigue ligado a los Slit. Definitivamente se quedó atrás. Debo confiar en mi juicio. El arconte se dio la vuelta.
Tras él, el ángel, teñido de sangre carmesí, avanzaba lentamente. Los sabuesos de guerra, que llegaban tarde, blandían sus hachas, royendo los restos aún convulsos del enemigo, terminando la limpieza. MMMMM. Una explosión psíquica desde lejos atravesó las defensas del casco del arconte. Sonido metálico. En el instante en que quedó aturdido, la espada negra dejó una imagen residual en el aire, cortando el brazo que sostenía la granada. Un tiburón enorme cargó hacia adelante, resistiendo el golpe de la espada del arconte, acortando la distancia y aplastando las extremidades del arconte con la fuerza más brutal. El ángel se acercó. La furia en sus ojos se había desvanecido. Miró al engreído Xenos, con una sonrisa burlona en su hermoso rostro. 3 pares de ojos miraron en silencio al arconte, a este Drukari que lo había perdido todo. ¿Cómo te atreves a estar tan complacido con tus propios deseos? Estuviste en la red todo el tiempo. Con la captura del arconte de la flota invasora, la victoria ya estaba asegurada. Solo quedaban rezagados dispersos, librando una lucha inútil bajo una mirada que los traspasaba. Tras la huida del arconte y sus ataques de sondeo, los guerreros cabalitas comunes no fueron rival para los carcharodones, que ahora contaban con la ventaja numérica. La única lucha restante de los xenos era reunir a sus fuerzas restantes, formar un grupo defensivo e intentar romper el bloqueo de la vía principal para regresar a su crucero. Desafortunadamente para ellos, en cuanto se reunieron, fueron inmovilizados por un incesante fuego cruzado de volteres y rayos láser. Karna escuchó el rugido continuo de disparos y espadas sierra. Observó cómo un tiburón furioso tras otro cargaba hacia adelante, haciendo trizas al último enemigo. No intentó arrebatarles la gloria, simplemente apoyó su lanza de energía, con la hoja casi desprendida, en la cubierta. Miró con envidia a Arthur. Durante el cerco del archón, Arthur había recibido la misma cantidad de disparos de desintegrador, pero la pintura de su escudo ni siquiera estaba rayada. ¿Quieres verlo más de cerca? Preguntó Arturo, al notar que Karna miraba fijamente la espada y el escudo que sostenía en sus manos. Invirtió la empuñadura de la espada. Déjame ver. Los ojos de Karna se iluminaron. Con solo ver esta increíble arma distintiva, despertó su instinto coleccionista. Entonces mira. Arturo juntó la espada y el escudo, los plantó en la cubierta y adoptó una pose serena. ¿Crees que eres gracioso? ¿No deberíamos relajarnos después de una batalla? Buen chiste. No lo vuelvas a contar. Suspiró Karna, llevándose una mano a la frente. Arthur rompió la pose y le ofreció la empuñadura de la espada. Aquí. La verdad es que no le importaba. No, no, está bien. Solo tenía envidia de que el viejo dorado encantara a tu equipo. Intentaré conseguir uno cuando pueda, dijo Karna, con un gesto de desdén. No se rebajaría a robarle el equipo a su amigo. Si de verdad quisiera uno, podría replicarlo con psicomaterialización. Solo le faltaría el encantamiento. Pero está claro que esta vez no hay posibilidad. No tener ninguna posibilidad es bueno, dijo Arthur con un gesto sincero. Era evidente que estaba de muy buen humor. Sí, ninguna posibilidad es algo bueno. Karna miró hacia arriba. A su alrededor, el hangar estaba relativamente intacto, pero cientos de cadáveres de diversas especies se apilaban, y el peso de los montones expulsaba la sangre hacia la cubierta. No fue posible recoger el resto de los cuerpos, sobre todo en los pasillos por los que habían pasado Tiberos y Karna. Tendrían que esperar a que los servidores enviados por el archimago Skaul los limpiaran. El boticario y el bibliotecario de los carcharodones estaban juntos, catalogando el botín de los cuerpos de los xenos. Normalmente, en un momento como este, deberían estar recogiendo los cuerpos de sus hermanos caídos, recuperando su semilla genética y revisando a los heridos, sin contar sus ganancias como avaros. Pero solo podían contar sus ganancias. Porque no había muerto ni un solo hermano de batalla. Ganamos, dijo Tiberos. Habían ganado, y lo habían hecho por completo. Todos los enemigos habían sido exterminados, y su propio récord era de 0 bajas. Gracias por su mando, Lord Romulus, dijo Tiberos con voz llena de admiración tras el recuento final de sus fuerzas. Nunca había librado una batalla tan fácil. Su habilidad táctica, la rica experiencia en el campo de batalla de usted y sus señores, luchar junto a tales guerreros, soy afortunado. Aunque tales palabras elogiosas nunca se habían formado en su mente desde que tenía memoria, Tiberos las pronunció con sinceridad.
0 víctimas. Sin la ayuda de estos antiguos guerreros, y mucho menos de más de 100 hombres, incluso si todo su capítulo se hubiera visto envuelto en la lucha, jamás habrían logrado semejante resultado. Poco más de 30 antiguos guerreros habían liderado a 130 de los suyos hacia tan gloriosa victoria. Si había 10.000 guerreros así, no, en aquella época, cuando los astartes aún luchaban como legiones, debía de haber innumerables guerreros como ellos. Una mirada de anhelo se dibujó en los ojos de Tiberos. ¿Qué clase de maremoto transepocal debió haber azotado aquella época, cuando el emperador aún caminaba entre los hombres, para forjar tales guerreros? Rómulo percibió ese anhelo, pero no respondió. Sabía lo suyo. Si él, como jugador de estrategia en tiempo real con un Mapak, no podía vencer a su oponente, bien podría buscar un hueco y enterrarse. ¿Un poeta que no puede ganar ni con trampas? Eres muy amable, respondió Rómulo con modestia. La valentía de los tiburones también nos impresionó profundamente. Comparados con ustedes, somos mucho más inexpertos, dijo Tiberos, recorriendo con la mirada a los puños imperiales. Su servoarmadura, antes impecable, ahora estaba cubierta de cicatrices, algunas tan graves que presentaban heridas penetrantes manchadas de sangre. Al encontrarse con la mirada de su señor del capítulo, los tiburones que estaban a su lado no pudieron evitar sentir una profunda vergüenza. Esto era especialmente cierto para los 3 que habían sido emboscados mientras rodeaban al incubo. Al ver la herida en el visor del anciano, incluso la alegría de la victoria se desvaneció. Habían pisado un glorioso campo de batalla con un anciano, pero este había resultado herido al protegerlos, e incluso había arriesgado su vida en el proceso. Eran guerreros curtidos en innumerables guerras, pero en el campo de batalla, habían sido como bebés en pañales. Los carcharodones recompensan a los dignos y castigan a los indignos, dijo Tiberos con frialdad. Los tiburones que lo oyeron asintieron con tristeza. Al regresar al capítulo, se someterían a una nueva prueba para demostrar que aún eran dignos de luchar en la compañía. Los labios de Rómulo se movieron, pero no sabía cómo calmar la situación. No estaba seguro de qué significaba para ellos la cultura interna de un capítulo, y tomar una decisión precipitada podría llevar a un desenlace que haría infelices a todos. Claro que había estudiado la cultura de los tiburones. Por razones especiales, apreciaban el poder de combate establecido dentro de su capítulo. Incluso el hermano de Tecaurangi, quien había perdido la piedra del vacío, se había salvado tras dar una explicación razonable y había sido enviado en una misión para recuperar el artefacto del emperador. Así que no tenía que preocuparse de que hicieran algo demasiado abstracto, como una aniquilación. Al menos nadie murió. Rómulo negó con la cabeza, pensando con optimismo, y continuó con su informe posterior. Esta batalla básicamente le había dado una buena evaluación de sus propias habilidades en una situación de combate real. El único inconveniente era que había estado usando un Mapak, por lo que su valor como referencia era algo deficiente. Claro que hacer trampa también formaba parte de la fuerza. Los 4 dioses lo hacían, así que no había razón para que no pudieran. No era tan absurdo como para ocultar sus ases mientras un grupo de personas arriesgaba sus vidas con él. Eso sería una auténtica traición a la confianza que los tiburones habían depositado en él. A continuación estaban los datos del campo de batalla que había registrado. Rómulo integró los datos de combate de cada participante, los empaquetó y los cargó en la interfaz que ya había modificado hasta quedar irreconocible. Rómulo añadió un nuevo módulo de procesamiento a la interfaz generada por el subconsciente. Este contenía los datos de combate que acababa de recopilar, los cuales optimizaría más adelante cuando tuviera tiempo. Como las almas eran demasiado caras, tras estudiar su interfaz, desarrolló su propio sistema para comandar a los marines espaciales no tripulados. Este abarcaba desde comandos de grupo a nivel macro hasta operaciones individuales a nivel micro. Podía asignar diferentes módulos de acción a soldados con diferentes roles según sus necesidades, y con solo introducir comandos cortos, podía hacer que los soldados controlados realizaran maniobras tácticas complejas. A medida que se introducía más información en este sistema, este experimentaba gradualmente una transformación cualitativa. Un ejemplo típico fue cuando ordenó a sus puños imperiales que se quitaran la armadura de exterminador tártaro. Ahora, podía hacer que 3 marines espaciales se la pusieran de forma autónoma sin interferencias externas, con solo introducir una simple orden. Esta problemática experiencia también le sirvió de recordatorio a Romulus. Necesitaba registrar los datos para equipar y desequipar todo tipo de equipo.
Anteriormente, siempre los había generado completamente blindados, así que no se le había ocurrido. Este método era mucho más económico. Si podía continuar, Romulus confiaba en poder entrenar a un grupo de auténticos veteranos de 100 batallas. Entonces, podría simplemente moverlos con F2, a como en un juego de estrategia en tiempo real, sin tener que microgestionar cada movimiento. Tras cerrar la interfaz, Romulus observó el contador de puntos de alma, que había aumentado considerablemente. Lleno de sueños de futuro, dirigió su mirada a los carcharodones, que habían terminado su limpieza tras la batalla. La operación conjunta había terminado. Cuando los transmigradores salieron del hangar, arrastrando al arconte, reducido a un torso viviente, se encontraron con las miradas de admiración de todos los presentes. Incluso el mariscal Orlando, quien había estado enfurruñado porque no lo trajeron a la batalla, ahora mostraba una expresión de respeto tras ver a la fuerza de asalto ilesa. Era evidente que estos guerreros no habían necesitado su ayuda para enfrentarse a los Xenos. Aunque fue un golpe a su orgullo, un hijo de Dorn no se negaría a admitir sus defectos. Aprenderían de ello y se esforzarían por hacerlo mejor la próxima vez. Una batalla brillante, hijo de Guilliman, dijo Kaul, mirando a Romulus. A sus ojos, este guerrero, completamente diferente de su progenitor genético, se superponía ahora con la imponente figura que había dormido en estasis durante 10.000 años. Quiero registrar tu proceso de combate. Te garantizo que este registro no se divulgará. ¿Ya lo grabaste? ¿Qué me pides? No creas que no sabía que ese servocráneo tuyo estaba escuchando mis órdenes. A pesar de su sarcasmo interno, Rómulo respondió cortésmente. Sería un honor para mí, Archimagos. Le daré una compensación adecuada. Archimagos Kaul sacó una criptollave y se la entregó a Romulus. Un crucero clase tirano de mi flota exploradora. Su antiguo nombre ya no importa. Ahora, te pertenece. Rómulo no lo buscó. Nuestro acuerdo original era una fragata. Necesitaba una razón para el cambio. En efecto. Pero creo que un capítulo de marines espaciales como el suyo merece este precio para conquistarlo, afirmó el archimagos sin rodeos. Por supuesto, tus ganancias superarán con creces tu inversión, respondió Romulus con seguridad, aceptando finalmente la llave. No le preocupaban los trucos ocultos. Si surge algún problema, haré que Arthur y Karna lo revisen más tarde. Descubrirán cualquier cosa. Yo también lo creo. Kaul realmente creía que el Romulus que tenía ante sí era notablemente similar a Guilliman. Salvo el rostro, todo era igual. Era una lástima que hubiera purgado sus propios bancos de datos sobre los ultramarines varias veces. No pudo encontrar el nombre de guerrero en ninguna de las antiguas listas. Un comandante de este calibre debería haber tenido leyendas que sobrevivieran hasta nuestros días. Luego miró a Arturo y a los demás, que custodiaban el arconte. Arturo aún tenía una mirada fría y distante, como si estuviera listo para volver a la batalla en cualquier momento. Karna ya había recuperado su postura perezosa e informal, como si el ángel carmesí que acababa de asolar el campo de batalla fuera una mera ilusión. Ramsés tenía una mano sobre su ataúd, aparentemente absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en todas direcciones, señal de que la inspiración brillaba en su mente. Kaul lo sabía. Solo por sus actuaciones individuales, el Archimagos, un maestro de la investigación biológica que podía incluso realizar modificaciones en las cirugías de los astartes, ya había adivinado su linaje con un alto grado de precisión. Era más bien que guerreros como estos deberían haber dejado su huella en esa era pasada. Archimagos Kaul, si me permite la pregunta, ¿aún piensa ir a Piedra? Preguntó Aglaia nerviosa, esperando una pausa en la conversación. Por supuesto, respondió Kaul, recuperando la conciencia del océano de datos. Las condiciones siguen siendo las mismas. La flota no participará en combates de alta intensidad. Tras completar la misión de escolta, todos recibirán la compensación que les corresponde. Jajaja, gracias por su generosidad, Archimagos. Aglaia dejó escapar un largo suspiro de alivio y se giró para agradecer a los marines espaciales. Y gracias por su sacrificio y sus contribuciones, mis señores. Le agradecemos mucho, Lord Romulus. Su valentía y sabiduría son un ejemplo para todos nosotros, dijo el mariscal Orlando, dándose un puñetazo en el pecho. No captó en absoluto el comentario mordaz del inquisidor. Su atención estaba centrada en estos poderosos guerreros. Incluso sin cerebro, ya debería haberlo descubierto.
Los orígenes de este equipo de los Guardianes de la Muerte no eran sencillos. Era discutible si siquiera eran Guardianes de la Muerte. Después de que termine la cruzada, los Templarios Negros también proporcionarán una compensación, mi señor, agregó rápidamente el capellán. Esta flota de la cruzada ha sobrevivido tanto tiempo gracias a la reputación de los Templarios Negros y, sospecho, a los grandes esfuerzos de este capellán, pensó Romulus con un toque de empatía. Volvió a mirar a sus tres compañeros, cada uno con su postura particular, y estuvo a punto de decir algo cortés para quitarle importancia al tema. Después de todo, aparte de grandes buques de guerra y personal de carne y hueso, no les faltaba mucho. La lealtad no necesita recompensa, intervino Arturo de repente con frialdad. La lealtad al emperador es su propia recompensa. Por supuesto, mi señor, el capellán se puso firme de inmediato, saludando la reliquia sagrada en la mano de Arturo con expresión solemne. El respeto en su corazón alcanzó su punto máximo. Como se esperaba de un anciano que está bajo la supervisión del propio emperador. Tras ganarse sin esfuerzo una enorme cantidad de buena voluntad, Romulus miró a Arthur. ¿Cómo logras siempre decir la frase perfecta en el momento perfecto? Con sus habilidades sociales, Romulus jamás habría podido dar una respuesta tan efectiva. Luego giró la cabeza hacia atrás y miró a los Templarios Negros, quienes una vez más habían caído en un estado de fervor religioso junto con las hermanas. Era difícil imaginar que él, un hombre moderno del siglo XXI, pudiera experimentar repetidamente el choque religioso de la Edad Media en el 40º milenio. Este mundo era realmente extraño. TCH, tonto Moncade, murmuró el arconte, que había quedado reducido a un torso viviente, en la lengua Eldar mientras observaba a los marines espaciales y a las hermanas que rezaban. Las miradas de Caul y Rómulo se dirigieron inmediatamente hacia él. La mirada de Rómulo se tornó amenazadora. Lo había interrumpido el repentino arrebato de fervor religioso y no sabía qué hacer. Entonces recordó que aún tenían un prisionero. Te gusta ser el centro de atención, ¿verdad? Sabía exactamente de qué se burlaba el arconte. Durante cierto período de su historia, la experiencia de los Eldar había sido notablemente similar a la del Imperio humano actual. En la antigüedad, los Eldar habían sido incomparablemente poderosos. Su esperanza de vida casi infinita y la tecnología heredada de los antiguos los habían convertido en los amos de la galaxia durante muchísimo tiempo. Y como todos saben, nadie puede permanecer inactivo por mucho tiempo. Esto también aplicaba a los Eldar. Con su productividad liberada y sin competidores reales, los Eldar comenzaron a buscar la estimulación sensorial. Confiando en su casi inmortalidad, comenzaron a caer en estilos de vida cada vez más depravados. Las innumerables emociones extremas generadas durante este proceso despertaron al príncipe del placer, Slaanesh, lo que condujo directamente al colapso del Imperio Eldar y su fragmentación en las tres facciones principales que ahora luchaban por sobrevivir. ¿No se parece esto mucho al Imperio humano actual? Ambos gobernaban la mayor parte de la galaxia, y ambos eran anquilosados y decadentes. La única diferencia era que los Eldar se habían entregado al hedonismo por falta de rivales, mientras que la humanidad se había sumido en el extremismo fanático en su afán de supervivencia. Así pues, a los ojos de la mayoría de los Eldar que comprendían a la humanidad, el emperador actual no se diferenciaba de Slaanesh. Y los humanos que adoraban al emperador no se diferenciaban, a sus ojos, de los Eldar que habían adorado a Slaanesh. Los más estúpidos de los estúpidos. Por supuesto, quienes comprendían particularmente bien a la humanidad simplemente sentían envidia. Esta raza debería haber caído junto con los Eldar durante la era de los conflictos, pero la balanza del destino se inclinó a su favor por un dios que les mostró una preferencia especial. ¿Pero qué derecho tenía un Drukhari a hablar sin parar? Una cosa era que los protagonistas se quejaran del emperador y del imperio. Que el emperador fuera un hombre imperfecto y que el imperio fuera un montón de basura era bien sabido. Pero ustedes, los que crearon Slaanesh y aún no han aprendido la lección, ¿tienen el descaro de hablar? ... Las miradas de Rómulo y Caul se cruzaron por una fracción de segundo. Era evidente que ambos entendían el idioma Eldar. Eso no parece alguien que no tenga experiencia luchando contra Eldar, pensaron ambos simultáneamente. Rómulo tenía motivos para creer que el archimago sabía cómo interrogar a un Eldar, pero no había dicho nada. O mejor dicho, desde el momento en que el Drukhari abordó su nave, su principal objetivo había sido mantener la estabilidad. Caul retrocedió medio paso, indicando que les cedía el derecho a controlar a los xenos.
Él es su premio, declaró Caul. Entendido. Romulus asintió y miró al arconte, que ahora colgaba del ataúd de adamantium, con los rasgos destrozados hasta quedar irreconocibles. Para evitar que se suicidara, el apotecario de los Carcharodones le había realizado un examen exhaustivo. Y al tratar con Xenos, los métodos de un apotecario eran todo menos delicados. Si tienen alguna pregunta, solo pregunten, dijo el arconte, levantando la cabeza. Sus ojos siniestros recorrieron a la multitud, grabando los rostros de estos monos en su alma. El arconte juró que pagaría la humillación de hoy. Algún día, añadiría a estos monos a su colección, los torturaría con los tormentos más terribles y luego los entregaría a los hemónculos para que los transformaran en máquinas de dolor. ¿Y dirás la verdad? ¿Qué opinas? Creo que no. Siempre disfrutan tejiendo redes de intriga. Ni una sola palabra verdadera sale de sus bocas. Me temo que se requerirán algunas medidas necesarias. Ah, ¿sí? Quizás si me suplicas clemencia ahora, considere enviarte una invitación cuando venga a quitarte la vida en el futuro. Las hermanas y Astartes presentes miraron al Xenos con furia, deseando solo cortarlo en 1000 pedazos. Insultar así a un guerrero sagrado había llevado la ira de todos al límite. Jeje. Incluso ahora, en manos de sus enemigos, con toda capacidad de resistencia desvanecida, el arconte no parecía consciente de su condición de prisionero. Su mirada era desdeñosa, carente de miedo o desesperación. Echó un vistazo a la caja negra que contenía a su subordinado y comenzó a maldecir a todos los presentes con las palabras más soeces de su vocabulario. Una vez pasó 3 años en la silenciosa oscuridad de la prisión de un hemónculo. Solo cuando su alma estaba a punto de desvanecerse, el hemónculo, sin haber aprendido nada, se vio obligado a cumplir su contrato y liberarlo. El arconte no creía que estos monos, que jamás habían tocado los límites de la percepción de un ser consciente, pudieran hacerlo hablar con solo torturarlo. El boticario, molesto, siguió la orden de Tiberos y amordazó al arconte. Pero los transmigradores, mirando al increíblemente duro arconte, solo lo encontraron cómico. Sí, literalmente cómico. Para ellos, la idea de que ese tipo duro, capaz de soportar cualquier tortura, pronto se pondría a llorar desconsoladamente y a revelar todo lo que sabía era hilarante. En comparación con la mayoría de los imperiales, que estaban perdidos cuando se enfrentaron a los Drukhari, los transmigradores tenían muchos métodos. Inquisidora Aglaia, habló Ramsés, el bibliotecario del equipo. Mi señor. Aglaia se enderezó rápidamente, un poco confundida al comprender por qué se dirigía a ella primero. Su propio interrogatorio había sido bastante embarazoso. No había descubierto nada e incluso la habían engañado. Por eso, al ver al arconte capturado, reprimió su emoción, planeando dejar que Rómulo y los demás se encargaran primero. He oído que entre las altas esferas de varios mundos civilizados del imperio, una secta herética conocida como el culto del placer, que se centra en la indulgencia decadente, a menudo se vuelve popular. Aglaia no buscaba deliberadamente el conocimiento de los demonios. Sabía perfectamente a dónde conducía ese camino. Pero sí conocía los cultos del placer, que a menudo surgían entre la nobleza imperial. Al fin y al cabo, si estudiabas la historia del imperio, era inevitable el caos. La herejía de Horus, un tema que Aglaia investigaba en ese momento, era un ejemplo perfecto de cómo la traición de los primarcas estaba inextricablemente ligada al caos. Correcto, respondió Aglaia. No estaba segura de por qué Ramsés hacía esa pregunta. Tras confirmar que todos los presentes estaban autorizados a escuchar ese conocimiento prohibido, y tras pensarlo un momento, decidió seguirle el juego. Y según los registros, estos cultos suelen ser difíciles de detectar. Normalmente solo llaman la atención de la Inquisición después de una incursión demoníaca. El comportamiento de Ramsés era el de un investigador sincero en busca de la verdad. Aglaia percibió con intensidad este sutil cambio. Alzó la vista hacia los ojos del arconte y vio que su mirada, antes desafiante, ahora albergaba un destello de terror profundamente oculto. Sí. Como estos herejes suelen ocultarse entre las clases altas, ni siquiera la Inquisición puede investigarlos sin causa. Y el poder que ostentan les permite ocultar muy bien sus actividades heréticas, razón por la cual estos cultos suelen provocar grandes desastres, respondió ella de inmediato, cooperando plenamente. Sin embargo, hemos descubierto un patrón.
Estos nobles suelen formar sociedades secretas dedicadas al hedonismo y también buscan humanos con sentidos excepcionalmente refinados para usarlos como material para sus sacrificios a las entidades de la disformidad. Visiblemente, al escuchar la palabra sacrificio, el terror en los ojos del arconte ya no pudo ocultarse. Y como sabéis, los sentidos de un Eldar superan con creces los límites de un humano, añadió Ramsés con énfasis. Aglayar reaccionó rápidamente, siguiéndole el juego. Según el análisis estadístico de casos anteriores, ese material sin duda atraería la atención de esos nobles. Entonces imagino, continuó Ramsés, que los inquisidores no rechazarían un cebo tan tentador. Por supuesto que no. MMPH. MMPH. El arconte, con solo la cabeza aún en movimiento, comenzó a forcejear con violencia. Se golpeó la nuca contra las cadenas con todas sus fuerzas, produciendo un leve ruido metálico, el más fuerte que podía hacer. Después de dejarlo reflexionar deliberadamente durante un rato, permitiendo que Ramsés y el inquisidor discutieran los detalles, Rómulo asintió y Arturo finalmente le arrancó la mordaza al arconte. Hablaré. Pregúntame lo que quieras, Kof, te lo contaré todo, jadeó el arconte, exprimiendo hasta el último aliento con una velocidad nunca vista, con la voz aguda y tensa mientras hablaba en gótico bajo. Aunque un dolor abrasador le recorrió los pulmones y tosió sangre, no se detuvo ni un segundo. No me entregues a los cultistas de la dama sedienta. Haré lo que sea por ti. Ahora estaba seguro. El terror desgarrador que había sentido antes provenía sin duda de las doncellas de Slaanesh. Estas personas sabían lo que temían los Drukhari, y realmente tenían los medios para entregarlo en sus manos. Te lo ruego. Ser sacrificado a Slaanesh y enviado al Palacio de los Seis Anillos, era un destino que no podía aceptar en absoluto. Empezó a llorar. Haré cualquier cosa. Nos gustabas más cuando eras desafiante. La mayoría de la gente a su alrededor observaba confundida, incapaces de comprender por qué un Drukhari que había enfrentado la tortura sin inmutarse y no temía a la muerte estaría tan aterrorizado de un culto del placer. Pregunten, dijo Romulus, haciéndose a un lado. No sabía nada de la situación en el sector Piedra, así que, aunque quisieran preguntar algo, no tenían una dirección específica. Era mejor dejar que los locales lo intentaran primero. Gracias, mi señor. Aglaya anotó primero en su pergamino que los Drukhari temían ser sacrificados al dios oscuro al que llamaban la dama sedienta, luego dio un paso al frente y se topó directamente con el guantelete de Tiberos. Ni siquiera se dio cuenta de la enorme figura que se acercaba a ella. Solo entonces se dio cuenta de que las palabras de Rómulo no estaban dirigidas a ella. Mis disculpas, mi señor. Aglaya retrocedió a toda prisa. Un ser capaz de liderar una fuerza de poco más de 100 para aniquilar a más de 500 Drukhari sin una sola baja, no podía permitirse ofender a ninguno. Los 4 transmigradores intercambiaron una mirada. Esta inquisidora era interesante. Una persona nerd y académica, sobre todo sin flota propia, que se atrevía a enfrentarse a una cruzada de los templarios negros en una nave ajena, eso era una rareza. Puedes hacer tus preguntas primero, dijo Tiberos tras reflexionar un momento. Su misión consistía únicamente en intercambiar equipo con el Adeptus Mechanicus. Conocer a Romulus y su grupo fue una ventaja inesperada. No sabía mucho sobre la situación dentro del Imperio, y la Piedra del Vacío era un secreto de los Carcharodones, no apto para discusión pública. Recordando su interrogatorio anterior, añadió. Pero te asegurarás de que siga con vida. Por supuesto, mi señor. Aglaya también quería guardar los secretos de la Inquisición, pero sabía que no era realista. Así que sacó su libreta y fue directa al grano. ¿Quién te contrató, Xenos? Él se llama a sí mismo el Buscador. Al oír esto, Aglaya supo que iba por buen camino. El Buscador era el nombre en clave operativo que su mentor, el hombre al que había estado investigando, usaba en el campo. El lugar de su reunión. Dentro de lo que llamáis las estrellas necrófago, en una torre negra perteneciente a la cábala de la calavera sangrienta. Necesitaría un mapa estelar para las coordenadas exactas. Aquí. La inquisidora invocó su servocráneo y mostró las coordenadas del sector. Correcto. Tu misión específica. Interceptar el Arca Mechanicus antes de que entre en la órbita del planeta. El buscador especificó que, tras perder la batalla en el vacío, debíamos abordar el Arca Mechanicus por la fuerza. Esto bastaría para impedir que esta flota entrara en el sistema Piedra.
Los motores lógicos de Kaul casi se sobrecargaron. Nunca imaginó que su plan, que había mantenido oculto durante 10.000 años, sería conocido por una entidad de la que ni siquiera había oído hablar. Entonces miró a los transmigradores, recordó la luz del emperador que los envolvía y sintió una sensación de alivio. Esta debe ser la guía del Omnisia. ¿Cuál fue su pago? La caza. El buscador prometió reunir a toda la población del sector Piedra en el mundo capital, Piedra Prime, para la mayor masacre. Nos permitiría tomar esclavos libremente. Ha sobornado a 6 cábalas, incluyendo a la calavera desollada. Soy el arconte de una de las flotas de caza de la calavera desollada. Los Drukhari necesitaban alimentarse de las almas de otros seres para subsistir. La población de todo un sector era un tesoro inimaginablemente vasto para ellos. Por supuesto, en el conocimiento que tenían los inquisidores, las almas tenían otro uso. La mano que grababa el interrogatorio temblaba. Mientras obtenía sus respuestas, el rostro de Aglayano mostraba alegría por resolver el misterio. En cambio, comenzó a palidecer visiblemente. ¿Qué hizo él durante este proceso y qué hizo usted? Insistió. El buscador nos proporcionó las coordenadas de la flota de la Armada Imperial del sector y les proporcionó información falsa, lo que nos permitió aniquilarlos. Era responsable de lidiar con las flotas de otras potencias. Después, debíamos realizar incursiones para confundir al enemigo. El proceso específico. No sé. Aglayá miró en silencio al arconte. Realmente no lo sé. El arconte estaba al borde de las lágrimas. Inquisidora Aglayá, intervino Rómulo. ¿Puedo interrumpir? Por favor, mi señor, respondió Aglayá respetuosamente. Mientras estábamos perdidos en la disformidad, nos topamos con un crucero de asalto que había sido atacado por herejes. Dentro del campo gellar de la nave, encontramos esto. Romulus envió directamente el registro de vídeo que había grabado al Inquisidor, incluyendo las imágenes del psíquico convertido en un portal del caos y las runas grabadas en su espalda. Había preparado este material hacía mucho tiempo. Mi señor, ¿de dónde partió este crucero de ataque? Preguntó Aglayá, con los labios temblorosos al ver las runas del caos en la espalda del cultista, idénticas a las que había visto al revisar los archivos de su mentor. Rómulo miró a la hermana Arabella. Partió del mundo oceánico de Tiran, recitó la canonesa. En ruta, atracó en la fortaleza de la Vigilia Caza Eterna, y fue atacada por Xenos Drukhari en el sistema de la muerte Manster, 3 del sector Piedra. Posteriormente, una incursión del caos se produjo en el santuario del navegante, y la nave fue arrastrada a la disformidad. La canonesa entonces comenzó a marcar la ruta y varios puntos de tiempo en el mapa estelar proyectado de memoria. Aglayá rápidamente sacó sus propios documentos en papel y comenzó a compararlos. A medida que las piezas de información comenzaron a alinearse, su expresión se volvió cada vez más vacía. Caos. Ese viejo bastardo está realmente contaminado por el caos. Coincide. Todo coincide. Repitiendo la misma frase una y otra vez, Aglayá jadeaba, casi desmayándose. Solo una palabra resonaba en su mente. Condenación. Inquisidora Aglayá. Aglayá se tambaleó, su expediente se le escapó de las manos y se esparció por la cubierta. Si la hermana Arabella no hubiera estado a su lado para estabilizarla, habría perdido la compostura por completo. Estoy bien, mi señor, estoy bien, balbuceó, con las palabras entrecortadas. Titubeó 2 veces antes de recoger los pergaminos dispersos. Respiró hondo y usó sus habilidades psíquicas para regular sus niveles hormonales, obligando a su cerebro a un estado de lógica fría y dura. ¿Hasta dónde ha llegado su plan? Tras eliminar a las fuerzas de la Armada Imperial, el buscador comenzó a transportar grandes poblaciones a Piedra Prime. Desconocemos cómo lo logró, pero tenemos un portal Wewai allí. Según nuestro acuerdo, debíamos procesar estas poblaciones a su llegada. ¿Toda la población del sector? Todos. La última vez que mi flota contactó con nuestros exploradores que monitorean los distintos planetas, quedaba menos de 1/10 parte de sus poblaciones. Hacer clic. El sonido de un lápiz cayendo sobre la platía. Aglayá echó el puño hacia atrás y golpeó al arconte en la cara. Un solo puñetazo, únicamente para desahogar su ira. El rostro ya destrozado de la arconte estaba gravemente deformado. Si la meca de Nerita de un archimagos no la hubiera sujetado, Aglayá sin duda habría asestado algunos golpes más. Malditos cerdos. Cerdos estúpidos.
¿Tienen idea de lo que han hecho? Agarrada por el frío acero, Aglaya dejó de forcejear y empezó a gritar maldiciones. El sector Piedra tiene una población de casi 5 billones de personas. Y dejaron que ese loco los reuniera a todos en un solo planeta, los enviaran a su altar de sacrificios. Y ustedes, idiotas, de verdad creyeron sus mentiras. Ustedes, cerdos, también son parte de su sacrificio. Saben las consecuencias de sacrificar a toda esa gente. Aglaya no podía soportar imaginarlo. Había presenciado un desastre del caos una vez, en una nave negra. Un solo psíquico inestable, tras consumir las almas de una docena de compañeros, desató una plaga de Nurgle que contaminó la mitad de la nave. El acero de la nave se oxidó y descompuso rápidamente, y luego estalló en pústulas. Había observado con horror cómo un repugnante marine de plaga tras otro emergía de portales demoníacos que parecían cloacas supurantes. Cualquier humano que simplemente hubiera estado expuesto al aura de ese lugar había mutado al instante. Los microorganismos y tejidos de su cuerpo comenzaron a crecer caóticamente, fusionándose, antes de girarse y caminar hacia los vivos con sonrisas grotescas. De no haber sido por los custodios del emperador y las hermanas silenciosas a bordo en ese momento, ella no estaría viva para estar haciendo este berrinche frente a estos estimados señores. 5 billones de personas, incluso considerando que más de la mitad se perdieron en el camino, seguían siendo 2 billones. La población de 4 mundos colmena. El rostro de Aglaya era una máscara de desesperación. Ese viejo cabrón se ha vuelto loco. Sacrificar a tanta gente por el bien del conocimiento. Emperador, por favor dígame qué hacer. La joven inquisidora estaba completamente perdida. La firme compostura que había mantenido para defender su autoridad se desmoronó por completo. Al principio, simplemente pensó que había pillado al viejo bastardo con las manos en la masa y planeó aprovechar la oportunidad para eliminarlo por su traición al emperador y heredar su legado. Al fin y al cabo, que los inquisidores fueran contaminados por el caos era algo común en la industria, al igual que ser eliminados por ello. En cuanto descubrió el contacto de su mentor con el caos, la idea arraigó. Y ella se creyó muy afortunada. Al principio, se alegró de tener la oportunidad de hacerse cargo de su rama de la Ordo justo después de ser ascendida de interrogadora. Pero... este viejo bastardo. ¿Cómo pudo hacer algo tan grande? Solo quería deshacerme silenciosamente del viejo, y luego pasar el resto de mi vida evitando el caos, pasar unas décadas clasificando sus textos históricos para enviarlos al Ordo, y luego deshacerme de desastre interminable y retirarme a un mundo paradisíaco. Con su biomancia estable, podría haber vivido cientos de años sin problemas. Incluso había elegido una casa en un mundo jardín y había pagado el depósito para asegurar un buen lugar. ¿Por qué este viejo bastardo tuvo que ir y hacer algo tan grande? Aglaya juró que si sobrevivía a esto, jamás volvería a estudiar la gran herejía. Todo lo relacionado con el caos era peligroso. Podía elegir un mundo natal del capítulo para estudiar. Los registros de Macragge eran demasiado completos. Se rumoreaba que los ángeles sangrientos tenían una conexión demasiado profunda con la disformidad. Un capítulo cuya historia tenía enormes lagunas, bien. Estudiaré la Legión Modelo, los ángeles oscuros. No podrían tener nada que ver con el caos, ¿verdad? ¿Pero era realmente el momento de pensar en el futuro? Una voz surgió de lo más profundo de su alma. ¿Podré sobrevivir a esto? Aglaya se preguntó. No lo sabía. Ni siquiera sabía cómo lidiar con un desastre de alta magnitud. Solo había vivido ese incidente en la nave negra. Del resto solo había leído en libros. No tenía ni idea de las consecuencias de sacrificar a tanta gente al caos. Era solo una joven, recién salida de los archivos. Solo gracias a su audacia había logrado encontrar el Adeptus Mechanicus y la flota de la cruzada. No podía convocar a la Hermandad Silenciosa ni a la Guardia Custodia. Inquisidora Aglaya, ¿puede confirmar que la información que ha obtenido es precisa? Al ver que el joven inquisidor estaba perdiendo los estribos, Rómulo, que tenía una idea general de lo que estaba sucediendo, habló para confirmarlo. Es casi seguro, asintió Aglaya. Llevaba mucho tiempo investigando a su mentor. Las respuestas a las 3 primeras preguntas eran cosas que ya sabía. Las respuestas de este Xenos coincidían con la información que tenía. Por eso me reasignaron formalmente. El plan del viejo bastardo ya ha tenido éxito. Ni siquiera sé si... Inquisidora Aglaya, no me preocupan las disputas internas de su inquisición, la interrumpió Romulus, mirando a los demás.
Solo tiene que decirnos a qué podríamos enfrentarnos. La pregunta más importante ahora era a qué tipo de situación se enfrentaban. Los transmigrantes no entendían realmente qué significaba el sacrificio de 5 billones de personas en el gran esquema del caos. Debido a las matemáticas mágicas de GW, desconfiaban de cualquier dato numérico que tuvieran antes de su llegada. ¿Qué? Levantamientos cultistas a escala planetaria, demonios que surgen sin cesar de la disformidad, una flota inquisitorial corrupta, quizás cuando lleguemos a Piedra, descubramos que el planeta ya está siendo absorbido por la disformidad. Ya se acabó. Respondió Aglaya con pesimismo. Cuanto más hablaba, más sentía que una sombra se cernía sobre su alma. Tú y el mariscal Orlando estaba a punto de dar un paso adelante y arrastrar a esta bruja sediciosa. Rómulo levantó una mano, indicándole que se detuviera. El mariscal Orlando se tragó sus palabras. Miró a los silenciosos puños imperiales y retrocedió. Todos observaban a Aglaya. Rómulo se mantuvo tranquilo y sereno. Ramsés contemplaba sus propios proyectos. Todos le dieron a la inquisidora la paciencia que necesitaba. Cualquier becario, justo después de ascender, se derrumbaría ante semejante metedura de pata. La joven inquisidora inclinó la cabeza, presionando sus manos contra su cráneo como para escapar. Arthur esperó un momento, incapaz de seguir observando. Entonces sintió una ligera presión en su hombrera. Giró la cabeza. Karna lo observaba. Sus otros dos amigos parecían seguir viendo el problema con los ojos de la gente normal. ¿De verdad se esperaba que un fanático de un mundo fanático pensara en una salida? Probablemente se hundirían aún más en la herejía, sufrirían un colapso psíquico y desatarían un fuego artificial de la disformidad en medio de ellos. Shin. Y entonces, simplemente sacó su espada negra. Zumbido. La espada negra se elevó y atrapó la roseta del inquisidor en su punta. Casi todos los presentes pensaron que se trataba de una muestra de intolerancia de los veteranos hacia la cobardía. VMMM. La punta de la hoja se acercó y la roseta se mantuvo firme, directamente en la línea de visión de Aglaya. ¿Qué es esto? Una voz majestuosa atravesó el crepúsculo gris de su desesperación. La luz fría de arriba se reflejó en la hoja negra mate, haciendo que la roseta dorada brillara con una luz brillante. La inquisidora se quedó mirando, atónita. Al posar la vista en el símbolo, su mente turbulenta y efervescente sintió como si le hubieran echado encima un balde de agua fría, y en un instante, se calmó. Habló en voz baja. Este es el deber que me ha encomendado el emperador. ¿Y cuál es tu deber? Actuar como agente del trono. ¿Y mediante qué medios actuarás como agente del trono? La voz era como un trueno sordo que despertaba a alguien de una pesadilla. El agente del trono. Sí, soy el agente del trono. Aglaya miró la roseta dorada que tenía ante sí. Era el símbolo de la autoridad que el emperador había otorgado a sus inquisidores, pero también una pesada carga de responsabilidad. Y en ese momento, colgaba del cuello de un debilucho. Histérica, tan consumida por el miedo que había olvidado por qué estaba allí. Punto. Extendió la mano y agarró la roseta, dejando escapar un profundo suspiro. Este símbolo no le había sido dado para que se quejara y dudara ante las dificultades. Su propósito era resolver el problema. Arturo retiró su espada en silencio y se mantuvo erguido. Karna, después de haber conseguido una uva de algún lugar, se la metió en la boca, acto cumplido y nombre oculto. Mis disculpas, Lord Romulus, dijo Aglaya. Había perdido la compostura por completo. Rómulo meneó la cabeza levemente, indicando que no tenía importancia. Frotándose la cara, Aglaya recuperó la compostura, con una expresión endurecida por una renovada determinación. Mis señores, en nombre de la Inquisición, les ordeno que me proporcionen una nave y un número ilimitado de psíquicos. Después, podrán decidir si se quedan o se van. Había recuperado su actitud severa y su voz estaba llena de una firmeza sin precedentes. ¿Y qué harás? Preguntó Rómulo. Como miembro de la Ordo Originatus, iré personalmente a Piedra y registraré esta dolorosa historia. Si necesitamos mayor fuerza militar, creo que necesitarán esta información. Aglaya mantuvo la cabeza alta y sostuvo su mirada. Rómulo vio en sus ojos un profundo sentido de misión. Si no puedes prevenir un desastre, debes registrarlo como advertencia para quienes vengan después. No importa qué niebla oscurezca la historia, debes rastrearla hasta su origen. Esta era la misión que el emperador había encomendado al Ordo Originatus.
Digan lo que digan, estos inquisidores tenían ética profesional. Al menos ahora que se había recuperado, no se había echado atrás. Todos los presentes miraron instintivamente a Rómulo, esperando su decisión. Una impecable actuación al mando y una identidad que muchos habían adivinado en secreto habían hecho que los guerreros consideraran instintivamente a los transmigradores como su núcleo. ¿Es necesario que esperemos?, preguntó Rómulo al grupo. O mejor dicho, si enviamos una señal de socorro, ¿podemos reunir una fuerza capaz de cambiar el rumbo en 3 meses? 3 meses era el máximo absoluto. Esperar no era una opción. Piedra está clasificado como un sector remoto en los registros imperiales, disfrutando de un alto grado de autonomía, dijo Arabella diplomáticamente. ¿Significa que la ayuda no llegará? El silencio de los demás fue un acuerdo tácito. Claro, parece que todos comprenden la eficiencia del imperio. Rómulo creía que ya sobreestimaba a los altos señores, pero en estos sectores remotos, se esperaba que la gente usara su propia iniciativa cuando las cosas salían mal. Los demás podían ver que este anciano no estaba satisfecho con la eficiencia actual del imperio. Esto hizo que los templarios negros sospecharan aún más. Al fin y al cabo, estaban acostumbrados. No esperaban la eficiencia del administratum, así que ni siquiera consideraron pedir ayuda al imperio para planificar. ¿Cuál es la llamada?, preguntó Rómulo por el canal transmigratorio. Eres el cerebro. Tú decides. ¿Entonces nos vamos? Vamos a hacerlo. Para los transmigrantes, una crisis era tanto un desafío como una oportunidad. De todas formas, habían planeado participar en eventos importantes para ascender de nivel. Si ni siquiera se atrevían a ir a un sector remoto con aliados a su lado, ¿cómo podrían hablar de atacar la Gran Grieta en el futuro? Los 4 tuvieron una breve discusión y tomaron una decisión. Entonces iremos juntos, dijo Rómulo simplemente. Es propiedad del Padre del Vacío. No podemos dejar que caiga en manos del caos, añadió Tiberos en apoyo. Mientras fuera por el emperador, los carcharodones lucharían donde fuera. Una cruzada de los templarios negros nunca termina sin victoria, declaró el capellán, hablando antes de que su mariscal pudiera hacerlo. En ese mismo instante, los 3 capítulos astartes llegaron a un consenso. Entonces, todos miraron a Caul. El archimagos, que no había dicho ni una palabra desde el inicio del interrogatorio, comandaba una flota que, sin duda, sería la fuerza principal en cualquier batalla en el vacío. La flota exploradora se dirigirá al sector Piedra, pero el arca Mechanicus no los acompañará, declaró Caul. En el momento en que su flota comenzó a avanzar hacia Piedra, sintió una gran resistencia, como si la propia disformidad intentara impedirle llegar a ese planeta. Parecía que ni siquiera los dioses oscuros deseaban que completara su investigación de 10.000 años. Los secretos a bordo de esta arca bastaban para cambiar el futuro. Pero, ¿por qué rendirse solo por un obstáculo? Caos se esforzaba por detenerlo, y el Omnisia lo apoyaba. ¿No debería ser esa una razón más para irse? Caul miró a Romulus. Su razonamiento era simple. Cualquiera que eligieran estos misteriosos veteranos, esa sería su respuesta. Porque creía que esta era la guía del Omnisia. Caul sabía lo que el Omnisia realmente representaba y quién era el hombre que le había encomendado esta misión sin precedentes hacía 10.000 años. Por eso estaba tan seguro de que esta era la guía del Omnisia. Tras recibir la respuesta final, el grupo unido volvió a fijar la mirada en el guerrero sagrado que se encontraba en el centro. Los ojos del capellán templario negro ardían con un fuego inconfundible al contemplar al solemne campeón. Nadie temía a la muerte. Nadie se acobardaría ante un desafío contra el gran enemigo del caos. Los transmigradores no pudieron evitar sentir asombro. A menudo se quejaban del destrozo que era el imperio, pero a la hora de luchar, nunca faltaban héroes dispuestos a lanzarse a la batalla. ¿Y qué podían hacer los transmigrantes? ¿Qué debían hacer estos antiguos héroes, en quienes sus descendientes habían depositado infinitas esperanzas? Es tu turno. Karna miró a Arthur. Había nacido para momentos como este. La postura de Arturo era solemne cuando se presentó ante los guerreros reunidos. En el pasado antiguo, los guerreros que iban a la guerra cruzaban sus espadas para declarar sus intenciones. Curiosamente, aunque las civilizaciones de la vieja tierra estaban dispersas, todas compartían este ritual. Y en este mundo, la primera espada que se levantó para la guerra probablemente fue levantada por el propio emperador. Su espada comenzó a brillar con una luz cristalina.
El campeón sujetó la empuñadura con firmeza y la levantó en alto. Todos finalmente vieron los magníficos patrones y los profundos grabados que se ocultaban bajo la oscura capa. Los tenues trazos dorados en el metal incitaban a uno a buscar su significado. Bajo el resplandor que conmovió el alma de cada uno de los presentes, aunque no entendían el significado de las palabras de la hoja, sus corazones clamaban instintivamente por la victoria. Shin. Espontáneamente, los guerreros levantaron sus propias armas. Sonido metálico. Las espadas se cruzaron, una luz brillante pasó entre ellas y un eco claro y resonante llenó la sala. En nombre de los guerreros del emperador, no conoceremos el miedo. Por nuestra sagrada lealtad juramos que haremos un pacto con la victoria. En la suprema gloria del imperio entonó el campeón la bendición. Que todo lo que la creación ve sean nuestras obras. Victoria. De las espadas cruzadas saltaron chispas. Victoria. Rugieron los guerreros reunidos, con voces atronadoras. La intensidad de sus miradas era tan poderosa que parecía capaz de repeler físicamente la espada y el hacha enemigos. Con un movimiento de muñeca, Arturo desenvainó su espada. Sabía que era suficiente. El caballero de armadura negra dejó caer su capa, ocultando una vez más su majestuosidad y magnificencia tras un velo de silencio. Los demás envainaron sus propias armas, con sus ojos fijos en la luz sagrada dejada por el emperador, sus corazones llenos de la certeza de la victoria. Un día de preparación, dijo Rómulo, mirando a Arturo de reojo y suspirando suavemente. De ahora en adelante, para cualquier actividad relacionada con la moral, solo enviaría a su mejor amigo. La inquisidora Aglaya puede organizar el personal que necesita. También necesitamos tiempo para tomar posesión de nuestra nueva nave. Entendido. Aglaya se mantuvo erguida como un palo, como un soldado al que inspeccionan. Mi señor. Dijo, acercándose a Arthur y ofreciéndole respetuosamente un sello en forma de gracias por su magnanimidad y misericordia. Este sello está anclado en mi alma. Le permitirá encontrarla en cualquier momento. Este era el sello que había recibido cuando trabajaba como cronista en las bibliotecas del Ordo Originatus, antes de convertirse en inquisidora. El número romano y significaba que era la primera de su generación de agentes. Por procedimiento normal, este sello habría pasado a su propia aprendiz. Pero ahora, Aglaya sintió el impulso instintivo de presentar esta prenda. Si en el futuro muestro cualquier signo de caer en la corrupción, puedes quitarme la vida en cualquier momento, dijo Aglaya concisamente, como si desperdiciar incluso una fracción de segundo del tiempo del caballero fuera una forma de blasfemia. Las acciones previas de Arthur le habían dado la oportunidad de vivir. Un psíquico propenso a la inestabilidad emocional era extremadamente peligroso, especialmente uno que era inquisidor. Su propio mentor era un claro ejemplo de los desastres que uno podía causar. Y normalmente, una persona común y corriente no podía simplemente ejecutar a un inquisidor. El problema era que la gente que la rodeaba era todo menos común. A los magos del Adeptus Mechanicus solo les importaba el nivel de amenaza. Los templarios negros ya estaban enfrentados a la Inquisición y eran extremadamente hostiles a todos los psíquicos excepto a los navegantes. Probablemente ansiaban la oportunidad de abatir a una bruja como ella. Las acciones de Arturo, a ojos de todos, le habían servido de garantía. Y ella, a su vez, no podía manchar el honor del antiguo guerrero. Acepto, dijo Arthur, tomando el sello. Una luz dorada se encendió. Aquí vamos de nuevo, murmuró Ramsés, manipulando silenciosamente la casa segura para envolver la presencia disforme de Aglaya. Gracias, mi señor. Aglaya se retiró con la voz llena de emoción. Sintió una paz sin precedentes que la invadió. Silbido. Karna sintió de repente que las uvas que comía ya no eran dulces. Estaban un poco agrias. ¿Cómo era posible que este chico, Arthur, tuviera tanta suerte? Ya tenía un equipo de guerra exclusivo, y ahora también un accesorio exclusivo. Puede que los lugareños no supieran a qué se refería ese yo, pero sí. Era evidente que el emperador tenía sus favoritismos. Era el único ángel oscuro en la nave. ¿Y ellos? De no ser por Arthur, los tres ni siquiera habrían conseguido una pistola láser de los cadianos. El emperador es parcial. ¿Cómo era posible que este joven Arturo pudiera recitar frases geniales e impresionantes una tras otra, mientras que los tres no? ¿Y por qué le gustaba tanto al emperador este tipo de melodramas? ¿Acaso su adolescencia no había terminado después de varias decenas de miles de años?
Mi señor, deseo conducir a mi séquito inquisitorial hasta su nave. Después le pidió formalmente a Glaya a Rómulo. Por supuesto. El crucero ha completado sus procedimientos de atraque, situado entre el Nicor y el Arca. Los despojos llenos que has adquirido, también los cambiaré por consumibles, añadió Kaul mientras Aglaya se retiraba. Gracias, asintió Rómulo, preparándose para alejar a sus hombres. Sonido metálico. Justo cuando el grupo comenzaba a moverse, el guerrero del puño imperial, alcanzado en la cara por una astilla, intentó dar un paso, pero no lo logró. Se tambaleó unos pasos y luego cayó de rodillas, agarrándose las piernas. Justo delante de todos. Anciano. Gritaron alarmados los 3 tiburones, corriendo a ayudarlo. Se apresuraron a sostenerlo, sintiendo como si el cielo se hubiera derrumbado. Tiberos, que aún sostenía al arconte babeante, se quedó paralizado. Por una fracción de segundo, Romulus sintió que la mirada que dirigió a los 3 tiburones era la que se dirige a los muertos. Su vida no corre peligro, dijo Romulus con voz tranquila y firme, acorde con la autoridad que proyectaba al dar órdenes. No se había preocupado porque los datos que monitoreaban las constantes vitales de los puños imperiales no habían emitido ninguna advertencia. Parece que tendré que añadir un módulo de visualización de efectos de estado en el futuro, pensó. Entiendo, asintió Tiberos. La presión sofocante se disipó al instante. Hacer clic. El hijo de Dorn se quitó el casco. El rostro que quedó al descubierto estaba ligeramente envejecido, con el pelo corto y las cejas completamente blancas. En sus rasgos tallados en piedra, la herida penetrante en la parte inferior de la mejilla parecía particularmente espantosa. La visión mecánica mejorada de Kaul le permitió localizar los rastros de corrosión en los fragmentos de la astilla. ¿Disponen de suficientes instalaciones médicas? Preguntó con interés. Rómulo hizo una pausa, sopesando sus opciones. Los cuerpos que crearon eran puños imperiales, sin duda. Incluso podían modificar el ritmo de envejecimiento celular. Pero permitir un examen significaba que toda la estructura física de este guerrero quedaría expuesta a la vista de Kaul. Cuando Romulus usó la plantilla, aunque había sido consciente del período de tiempo y no había elegido a los marines espaciales primaris que Kaul luego presentaría al Imperio, todavía había usado una semilla genética perfecta e impecable por el bien de la efectividad en el combate. En la era actual, tras el reclutamiento masivo durante el asedio de Terra, la casi aniquilación durante la Guerra de la Bestia y la segunda fundación con personal de los puños ejemplares, la semilla genética de los puños imperiales carecía de la membrana Susan y la glándula de Becher de los 19 implantes quirúrgicos astartes. Además, los órganos de los puños imperiales y sus diversos capítulos sucesores habían sufrido cierto grado de mutación con el tiempo, lo que provocó defectos genéticos que impedían el correcto funcionamiento de algunos órganos. Por lo tanto, un guerrero de los puños imperiales completo e impecable, aparte de los que estaban en el stock privado del archimagos y las colecciones de ciertos ladrones anónimos, solo debería haber existido durante la Gran Cruzada. ¿Fue algo bueno revelar este rasgo? Por supuesto que lo fue. El simple hecho de que poseyeran semilla genética intacta de la era 30K era suficiente para demostrar la autenticidad de su identidad. No tenemos un apotecario. La recuperación suele estar a cargo de Arthur, dijo Romulus. Como sus marines eran solo cuerpos de drones, los reemplazaba si se dañaban. Nunca tuvo la intención de mantenerlos. Había planeado establecer el puesto de apotecario después de que aseguraran un mundo natal del capítulo para la producción masiva de tropas. Pero ahora, este accidente proporcionó una muy buena excusa. ¿Puedo permitirme examinarlo? Para disipar cualquier sospecha, Kaul añadió. Soy un Magos Dominus de Marte. He tenido contacto con los diezmos de semilla genética de cada capítulo. No tienen que preocuparse de que filtre ningún secreto. Para mantener cierto grado de control sobre los marines espaciales y preservar el legado de cada capítulo, permitiéndoles una oportunidad de reconstruirse después de una pérdida catastrófica, casi todos los capítulos pagaban periódicamente un diezmo de semilla genética a Marte. Esto hizo que Rómulo mirara sorprendido al capellán templario negro. Hablar del diezmo delante de otro capítulo es una cosa, pero decirlo delante de los templarios negros. ¿Acaso estos cruzados sobre procreadores pagan sus impuestos? El capellán, pensando que el anciano buscaba confirmación, respondió. Los templarios negros también pagan el diezmo de la semilla genética.
Aunque los templarios negros nunca habían prestado mucha atención al Codex Astartes y con frecuencia hacían que las naves del Munitorum y los Arbites se perdieran en la disformidad, su relación con otros departamentos imperiales era bastante buena. Eran uno de los hijos de Dorn con mayor capacidad social. Así que sí pagaban su diezmo de la semilla genética. La cantidad, sin embargo, podría ser un poco cuestionable. Gracias. El cerebro de Rómulo procesó al instante esta nueva información y su confusión se resolvió. Como desees, dijo el hijo herido de Dorn. Su voz era tan dura como su rostro. Incluso cuando el movimiento tiraba de su herida, su respiración no se alteró. Kaul no se anduvo con rodeos. De inmediato comenzó a limpiar la herida. Roció desinfectante, extendió unas delicadas pinzas médicas y sujetó los fragmentos de la astilla. Estos proyectiles, impregnados de toxinas letales, también infligían un dolor que superaba el umbral neuronal incluso de un marine espacial. Arrancar. Las pinzas extrajeron un fragmento, junto con una gran cantidad de nervios que estaban adheridos a él. El hijo de Dorn no se inmutó. Aparte de los músculos alrededor de la herida, que se tensaban debido a los nervios cortados, su rostro pétreo no mostraba expresión alguna. A continuación se realizó una desinfección y limpieza, la aplicación de carne sintética y una diálisis sanguínea completa. El mariscal Orlando notó los fragmentos brillantes de astillas en la bandeja quirúrgica y, al ver la expresión firme del guerrero, sintió una oleada de respeto. ¡Qué guerrero indomable! Los hijos de Dorn eran famosos por su autocontrol y tolerancia al dolor. En tiempos de paz, solían usar un dispositivo conocido como guante del dolor para entrenarse. Pero incluso entre los templarios negros, hermanos a quienes Orlando consideraba excepcionalmente fuertes y excepcionales, era difícil reprimir la reacción fisiológica ante la agonía de un arma astillada. Con guerreros como estos, ¿cómo no podrían lograr la victoria para el dios emperador? Como hijo de Dorn, Orlando sintió un gran orgullo. La moral se elevó una vez más. Rómulo sonrió. Su objetivo se había cumplido. El ácido ha neutralizado eficazmente la toxina del arma astillada, afirmó Kaul después de completar el procedimiento. El rostro del mariscal Orlando, que escuchaba, cambió al instante. El orgullo que se había congelado en su rostro por un instante se transformó en incredulidad. Los engranajes de su cabeza, rígida como una roca, finalmente funcionaron. El hijo de Dorn volvió a ponerse el casco en silencio y se puso de pie. Gracias por tu tratamiento, archimagos, dijo Rómulo. Preservar a un guerrero así para el Omnisia es mi deber sagrado, respondió el archimagos en voz baja, y luego se llevó su enorme cuerpo. Los servidores vendrían automáticamente a limpiar la sangre. Entonces nos despedimos, dijo Rómulo cortésmente, dado que todo había concluido. Partió con los carcharodones. Esta vez, no hubo más interrupciones. En la plaza vacía, solo quedaban los dos templarios negros, mirándose el uno al otro. ¿Oíste lo que acaba de decir el archimagos? La expresión estoica del mariscal Orlando finalmente se quebró. No me extraña. No me extraña que estos ancianos sean tan resistentes. Un hijo de Dorn rara vez especula. Solo acepta algo como cierto cuando tiene pruebas definitivas. Mariscal. La voz del capellán rebosaba de emoción apenas contenida. Extendió la mano y arrancó una astilla de la cesta de recolección de un sirviente, examinando cuidadosamente las marcas de corrosión. Ese anciano, posee la glándula de Becher. Si el examen del archimagos era correcto, y sus propios sentidos astartes no lo habían engañado, entonces solo había una respuesta posible. El guerrero que acababa de pararse frente a ellos era un verdadero hijo de Dorn. Un auténtico puño imperial. Crucero clase Tyrant. En la plataforma de lanzamiento, la rampa del Stormbeard descendió lentamente. Rómulo y Ramsés descendieron juntos. La clase Tirano, gracias al conjunto adicional de baterías de armas principales en sus flancos en comparación con su clase hermana, la clase Lunar, parecía ligeramente menos voluminosa. Por ello, su estructura no estaba diseñada para embestidas a corta distancia. En comparación con la Armada Imperial, este tipo de nave, que no necesitaba una proa blindada y tenía una gran capacidad de modificación, era más popular entre el Adeptus Mechanicus. Frente al Stormbeard, la capitana del crucero esperaba junto a sus oficiales la llegada de los ángeles. ¿Por qué parece que el barco tiene miedo? ¿O está excitado? Pensó la capitana.
En cuanto las botas de Romulus tocaron la cubierta, la capitana, quien tenía una larga conexión con el espíritu máquina del barco, presentía que algo andaba mal. Pero rápidamente disipó sus dudas. Honorables señores. La capitana interina Aurora von Carlox, a su servicio dijo, dando un paso al frente e ignorando deliberadamente a los demás ángeles de la muerte que desembarcaban y se dispersaban por las distintas cubiertas. Saludos, capitana Aurora. Soy Romulus, líder del equipo de exterminio de los Guardianes de la Muerte. Permítame invitarlo al puente y presentarle a los oficiales del barco. Rómulo asintió cortésmente. Observó su entorno con una docena de pares de ojos, escuchando el informe de Aurora mientras conducía a su equipo hacia el elevador del puente, guiado por los sirvientes de la nave. ¿El nombre de barco? Preguntó Rómulo, mientras caminaban por un pasillo que daba a las cubiertas inferiores del barco, después de que el capitán Aurora hubiera presentado a todos los oficiales presentes. Ahora ella te pertenece, respondió con deferencia el capitán Aurora, habiendo sido claramente informado. Comprendido. Rómulo consideró que el estado del barco era aceptable. Estaba limpio, ordenado y carecía de ostentosas decoraciones religiosas. La presencia de todos los oficiales significaba que el capitán tenía suficiente autoridad. Incluso los tecnócratas de las cubiertas inferiores estaban organizados con orden. Sus sentidos solo captaban órdenes frías y concisas, no el sonido de látigo sobre la carne. Aunque los turnos de trabajo en las listas aún parecían abstractamente largos, tenían un leve recuerdo de una época más civilizada. Papá. Un grito lleno de dolor interrumpió sus pensamientos. Romulus giró la cabeza. Sus sentidos sobrehumanos habían captado el débil sonido. Se detuvo y caminó hasta el final del pasillo, observando una zona de transporte en el nivel inferior de la nave. Uno de sus marines drones, que actuaba como sus ojos y oídos, estaba cerca. Papá. Era una niñita que se abría paso contra la corriente de gente. Papá, vámonos a casa. Papá. La niña llamaba a un sirviente. Pero la multitud de trabajadores la absorbió rápidamente. El marine espacial luchó para abrirse paso entre la multitud y recogió a la niña, que ahora tenía varias huellas de botas en su ropa. Gracias, dijo la niña. No sabía que era un ángel del emperador. Tras unas palabras de agradecimiento, se incorporó con dificultad de su amplio abrazo. Papá, mamá te extraña, continuó gritando. Pero el servidor continuó con sus pesados pasos, llevando su carga a un elevador de transporte y desapareciendo de su vista. Apoyado en la barandilla de la ventana, Rómulo permaneció en silencio durante un largo rato. La capitana Aurora esperó pacientemente. Percibió que la atmósfera se había vuelto extraña. ¿Dónde estábamos? El nombre del barco, mi señor. Llamémosla la luz del amanecer, respondió Rómulo. Era uno de los nombres que habían discutido en privado, representando el amanecer del nuevo viaje de los transmigradores. También representaba su débil esperanza de traer un nuevo amanecer a la oscura galaxia. Su existencia no debería limitarse a ganar una sola guerra. Parpadeo, parpadeo. Las luces del ascensor parpadearon 2 veces, como en respuesta. Como quieras, mi señor. La sorpresa del capitán Aurora aumentó. Esta nave, la Gauntlet, y su espíritu máquina siempre habían sido distantes y orgullosos. ¿Cómo podía responder con tanta proactividad? Fue una suerte que no armara un berrinche por el cambio de nombre, y mucho menos por esto. Con su mente todavía llena de preguntas, Aurora condujo a Rómulo y su séquito, guiados por los sirvientes del barco, al puente de estilo Mechanicus. Mi señor, aquí tiene la lista de los jefes de departamento interinos de la nave, junto con sus hojas de servicio. ¿Necesita algún ajuste? Después de acompañar a los ángeles del emperador a los tronos de mando, la capitana Aurora presentó una lista detallada, con un leve destello de aprensión en sus ojos. Rómulo tomó la placa de datos. Con su memoria sobrehumana y una velocidad de giro mucho mayor que la de cualquier humano normal, absorbió rápidamente la información. Innecesario. Las posiciones se mantendrán como están. Sin embargo, más tarde necesitaré un informe detallado sobre las capacidades funcionales de la nave y los archivos personales de todos los tripulantes, declaró Romulus. Acababa de embarcar. No iba a empezar a cambiar de lugar a gente que hacía bien su trabajo. Entendido, mi señor. El capitán Aurora respiró aliviado.
Aunque parecía que el ángel tenía intención de involucrarse en los asuntos de personal de la nave, el hecho de que estuviera dispuesto a conocer los detalles primero era el mejor resultado posible. Sin embargo, tengo algunos requisitos nuevos. Por favor, mi señor, hable. La respuesta del capitán fue menos aprensiva ahora y más segura. Nos encargaremos de que se haga. Estaba mentalmente preparada para los cambios en las regulaciones del barco tras el cambio de propietario. Primero, nuestro capítulo implementará nuevas regulaciones sobre las normas dietéticas para todos los miembros de la tripulación. Aquí está la lista. El capítulo instalará nuevos módulos de producción de alimentos en la nave. Puede pedirle a sus tecnosacerdotes que verifiquen su viabilidad, dijo Romulus, entregándole una placa de datos preparada. En segundo lugar, el capítulo distribuirá un suplemento médico capaz de curar la gran mayoría de las enfermedades profesionales. Puede enviarlo a su departamento médico para un análisis de seguridad previo. Asegúrese de que se distribuya a todas las personas. Aurora leyó atentamente las clasificaciones de la lista. Indicaba que la comida se producía reprocesando una pasta rica en nutrientes mediante un módulo de conversión. Sabía que el imperio poseía tecnología de conversión de alimentos, capaz de convertir almidón de cadáver o pasta nutritiva en alimentos indistinguibles de los auténticos en sabor y textura. Pero dicha tecnología era carísima. Un módulo individual costaba una fortuna. Los auténticos nobles disponían de abundante comida orgánica y podían comprar animales vivos para sus comidas, mientras que el pueblo llano no podía permitirse el lujo de ser exigente. Agradecían tener un bocado de pasta nutritiva sin caducar. Como mucho, algunos oficiales navales de alto rango intentarían adquirirla, razón por la cual la tecnología nunca se había adoptado ampliamente en el imperio. En cuanto a las enfermedades del vacío, francamente, eso no era un problema para el imperio. Los oficiales de alto rango contaban con departamentos médicos dedicados a brindar atención integral. La vida de los trabajadores contratados y los tecnócratas era barata. En cada puerto espacial, la reserva de trabajadores disponibles ascendía a cientos de millones. Era más importante preocuparse por si los soldados de la nave tenían suficientes armas para la próxima rebelión que por la salud de las cubiertas inferiores. Gracias por su misericordia, mi señor. Dijo Aurora, con el corazón lleno de alegría por los trabajadores de la cubierta inferior al leer los requisitos. No eran requisitos. Eran beneficios. Por supuesto, Aurora estaba contenta. Si la vida de los trabajadores de la cubierta inferior mejoraba, sería menos probable que se rebelaran. Entonces ella y el resto del personal administrativo no tendrían que hacer trabajo extra. Cada vez que había una rebelión, sobre todo en la disformidad, toda la nave estaba nerviosa. Bien. Por favor, asignen al personal correspondiente. El equipo está en la nave de carga. Nuestros guerreros acompañarán a sus equipos para supervisar el transporte, la instalación y la distribución. Romulus levantó la mano y 2 marines espaciales salieron de las filas detrás de él. Entendido. Aurora envió de inmediato a los oficiales pertinentes. Por suerte, los magos del Adeptus Mechanicus valoraban la eficiencia. Se adaptaban bien a este ritmo. A continuación, los requisitos, dijo Romulus, sacando otro documento más detallado. Deseo que organices un contingente de trabajadores para construir capillas en zonas designadas para difundir el credo imperial. Se incluyen los planos. Puedes modificarlos según las condiciones reales, pero debes asegurarte de que cada zona pueda cumplir su función prevista. Esto era algo que Rómulo había planeado durante mucho tiempo. Había estudiado numerosos registros imperiales y elaborado diversos planes. Tras observar las flotas de los Carcharodones y el Adeptus Mechanicus, Rómulo optó finalmente por un enfoque más conservador, sentando las bases para un sistema de escuelas parroquiales. Con la supervisión de las hermanas, debería poder funcionar de forma estable. Después de todo, no se podía confiar en el imperio. La era de la apostasía había demostrado que la capacidad de Terra para movilizar a las clases bajas no era nada comparada con la de la eclesiarquía. En cuanto a la fe, como dijo Ramsés, si alguien hubiera intentado promover el culto imperial hace 10.000 años, habría sido ejecutado, porque el emperador aún podía sobrevolar físicamente con su flota y lidiar personalmente con cualquier dios advenedizo. Pero ahora era M41. El emperador estaba atado a su inodoro y no podía salir. El credo imperial era el único medio que le quedaba para proteger a la humanidad. Seguir creyendo en la verdad imperial a estas alturas era una locura.
Aurora aceptó los planos, maravillada con el diseño de las capillas. Entonces vio la sección que detallaba los beneficios para los trabajadores y no pudo evitar quedar atónita. Además, a partir de ahora, nos encargaremos del suministro de material para servidores. No se permitirá ninguna conversión de servidores sin nuestro consentimiento. Parece que estos señores realmente se preocupan por los mortales. Lo entiendo, mi señor. Aurora sintió que era necesario transmitir esta señal, no fuera que algún idiota que no supiera interpretar la situación arruinara los planes del ángel. La canonesa los acompañará, dijo Romulus a Arabella. Hermana Arabella, deseo que las hermanas de su orden realicen un censo de todos los niños menores de 12 años a bordo de este barco. Luego, establezcan comedores parroquiales para asegurar que estos niños reciban comidas regulares y para propagar el credo imperial. El nivel de construcción y eficiencia del imperio era increíblemente alto, especialmente en una nave Mechanicus. Con suficientes materias primas, un día era más que suficiente para revisar por completo una sección de la nave. Esta extraña nación siempre se encontraba en una situación de superposición entre lo avanzado y lo atrasado. Sí, mi señor, respondió Arabella. Comprendía que no podían proporcionar mucho apoyo directo en combate. Tenían que encargarse a estos detalles menores, pero cruciales, para los guerreros sagrados. Lo prepararé todo personalmente. Si quiere acompañarme, canonesa, dijo Aurora, disculpándose e invitando a Arabella a irse con ella. Rómulo despidió entonces a los oficiales y, junto con Ramsés, se dirigió a la proa del puente. Desde allí, podían observar todo el sistema estelar a través de la pantalla principal. Al bajar, podían ver a la multitud cansada, pero aún moviéndose lentamente, en los monitores internos. Rómulo, por supuesto, tenía la intención de mejorar el entorno de este buque de guerra. Las horas de trabajo promedio en el imperio dejarían boquiabiertos incluso al imperio británico de la época colonial. Pero como aún no había realizado un estudio detallado, no interferiría precipitadamente con toda la estructura social del buque. Solo podía empezar por intentar mejorar la calidad de vida en general. Por supuesto, incluso si sus investigaciones revelaban todo tipo de dificultades, Rómulo no se rendiría. Creía firmemente en el principio de si no se puede barrer una sola habitación, ¿cómo se puede barrer el mundo? Si ni siquiera pudieron manejar un solo crucero clase Tirano y sus 10.000 tripulantes, entonces más les valía olvidarse de arreglar un planeta, y mucho menos un imperio entero, en el futuro.